usted me dice. Buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga. En este día, continuando con nuestro devocional diario, hoy nos corresponde Deuteronomio 9 y el tema para el día de hoy, la gloria es de Dios. Nosotros antes de conocer de Cristo y aún conociendo, hemos recibido muchas bendiciones de su parte. Hemos mirado cómo nuestra vida ha sido transformada. Hemos mirado milagros, prodigios en nuestras vidas y en la vida de algunas personas, ¿cierto? Pero entonces miramos nosotros una diferencia muy grande, y era que antes nosotros recibíamos o alcanzábamos una meta, un logro, y nosotros nos enaltecíamos diciendo que era por mérito nuestro. Algo que muy importante que hemos aprendido hoy es que todo se lo debemos a Dios. Cuando hablamos de su gloria, cuando hablamos de la gloria que es de Dios, hablamos de esa grandeza, de esa majestad, de su poder, de su esplendor, hoy reflejada en nuestras vidas. En el capítulo de hoy vamos a analizar algunos puntos, entre muchos, en los cuales el poder, la gloria de Dios se mueve en todo, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular. Pero antes miremos 3 pasajes bíblicos en los que nos enseña que el mérito, la gloria es de Dios. Vamos a mirar Primera de Crónicas, el capítulo 29, versículos 10 al 13. El título dice, oración de alabanza de David. Luego David hizo esta oración de alabanza al Señor frente a todo su pueblo. Bendito seas por siempre, Señor, Dios de Israel y Padre nuestro. Señor, solo a ti te corresponden la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor y el honor, porque a ti te pertenece todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, eres el único soberano y tuyo es el reino. La riqueza y el honor vienen de ti. Tú lo gobiernas todo. Tienes en tus manos el poder y la fuerza. También está en tus manos el poder de decir a quién hacer grande y poderoso. Dios nuestro, ahora te damos gracias y alabamos tu santo nombre. Miramos también en Romanos 11:36. Romanos 11:36. Dios ha creado todo, y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por la eternidad. Así sea. Mire que nosotros reconocemos en estos capítulos, en estos versículos, el Señor nos enseña que todo, absolutamente todo, Dios lo creó. Dios creó la naturaleza, Dios creó el hombre. El Señor desde un principio nos hizo a su imagen y semejanza. Pero miramos que ¿quién nos ha dotado nosotros de esas habilidades, de esos dones? ¿Quién nos ha dado la inteligencia? Es Dios. Dios nos ha dado todo para que nosotros lo pongamos al servicio del hombre, al servicio de Dios. Pero miramos nosotros, a medida que vamos pasa el tiempo, vamos desarrollando, vamos capacitándonos y vamos a desarrollar eso que Dios nos ha dado, al ponerla al servicio de los demás. Y todo es gracias a Él. Pero ¿qué pasa? Pasa que cuando nosotros hemos mirado en nuestras vidas, alcanzamos metas, propósitos, nuestra vida prospera, nos va bien, entonces sabemos o hay muchas personas en las que empiezan a enaltecerse porque todo lo que han obtenido es gracias a su esfuerzo, gracias a que tal vez todo lo han adquirido por mérito del hombre. Pero vamos a mirar algo muy importante que nos dice en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Mire que nos dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos. En algunas versiones, si ustedes son las ramas, nosotros dependemos ¿de quién? De Dios. Entonces nos dice algo muy importante, dice, y producirán mucho fruto, serán bendecidos, vamos a recibir, pero si nosotros estamos tomados de su mano. Y nos dice algo muy importante, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Él es el que nosotros nos da lo que nosotros necesitamos, Él es el que nos provee, Él es el que nos ha permitido a nosotros desarrollar cada día esas capacidades, esas habilidades, esos talentos que Dios nos ha dado. Entonces no tenemos por qué vanagloriarnos, no por qué exaltarnos, cuando todo es gracias a Dios. Miramos nosotros, dice, cuando nosotros prosperamos y avanzamos, tanto en el colegio como en el hogar, miramos en el trabajo, incluso en la iglesia como siervos,
Entonces nosotros apenas nos dicen algo hermoso, entonces se nos sube el ego. Pero entonces mire que Dios quiere que seamos ese pueblo agradecido. Cuando nosotros miramos esa gloria de Dios, vamos a aprender a nosotros a ser agradecidos con Dios, a decir, hoy todo lo que tengo, todo lo que soy, es gracias a Él. Miremos, ya decía que vamos a mirar unos 7 puntos donde cómo actúa la gloria de Dios en nuestras vidas. Primero, cuando tomamos la decisión de dar el primer paso en algún proyecto, a pesar de los obstáculos. Miremos el versículo 1 de Deuteronomio 9. Escucha Israel, hoy cruzarás el río Jordán para entrar y expulsar a naciones que son más grandes y fuertes que tú y que tienen grandes ciudades con murallas hasta el cielo. Cuando el Señor le iba a entregar la tierra prometida al pueblo de Israel, no se lo entregó en las manos, en bandeja, al instante. Él lo dijo, pero era necesario que se esforzaran, ¿cierto? Y en este momento tenían que pasar un río llamado Jordán. Escucha Israel, hoy cruzarás el río Jordán. Pero hay algo que le dice, para entrar y expulsar naciones que son más grandes que tú. Muchas veces el Señor quiere darnos algo a nosotros y no es fácil. Nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que alcanzar. Lo que Dios nos quiere dar muchas veces no es fácil. Igualmente, acá lo iba a hacer con el pueblo de Israel. Pero hay algo en nuestras vidas que nosotros nos proponemos algo, tenemos una meta, tenemos un sueño, un anhelo, pero nosotros muchas veces por el temor, o tal vez por la pereza, o tal vez también por muchos complejos, que tal vez yo no voy a ser capaz, que no, yo no puedo, entonces nosotros no nos atrevemos a dar ese primer paso. Tal vez como decíamos antes, nosotros tal vez esto no lo mirábamos, decíamos nosotros, pero esa es la gloria de Dios. Dios nos ha dado a nosotros como esa motivación, esa fuerza, esa valentía para que demos ese primer paso y que a pesar de los problemas, de los obstáculos que miremos, nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Entonces Dios, como nos dice Sandra, nos ha dotado de dones, talentos, habilidades que muchas veces seguimos creyéndonos inútiles, pero simplemente porque no damos ese primer paso. Si nosotros nos atrevemos, Dios a nadie hizo inútil. Todos de alguna manera alguna habilidad tenemos, solamente que cada uno de nosotros esas habilidades son diferentes. Unos podemos hacer una cosa, otros son mejores en otra, pero ¿cuándo vamos a aprender a desarrollar eso? El día que nos atrevamos a dar ese primer paso. Mientras no demos ese primer paso, nunca vamos a lograr nada. Amén. Miramos un segundo punto que nos dice cómo actúa la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando durante el transcurso del proyecto miramos su respaldo y su protección. Versículos 2 y 3 del mismo libro de Deuteronomio 9. Los anaquitas son altos y fuertes. Tú sabes quiénes son y has escuchado el dicho acerca de ellos. ¿Quién puede detener a los anaquitas? Reconoce entonces que el Señor tu Dios es quien está cruzando el río Jordán delante de ti, como un fuego que todo lo consume y que los destruirá y los vencerá mientras avanzas. Tú los expulsarás y destruirás rápidamente, tal como el Señor te lo prometió. Nos dice algo muy importante. Dice, esos enemigos son altos y fuertes. Tú sabes quién son. Sabemos que cuando nosotros vamos a emprender, ¿cierto? Una meta, vamos a emprender algo, un proyecto, sabemos que van a presentar dificultades, problemas, pero que nosotros necesitamos no creernos que somos fuertes, no creernos que somos más que esos enemigos tal vez. Porque mira, hay algo muy importante que dice, cuando nosotros miramos durante el transcurso de ese proyecto, dice que vamos a mirar el respaldo y la protección de Dios. Pero cuando nosotros luchamos de la mano de Dios, no luchamos en nuestras fuerzas, porque vamos a encontrar en ese transcurso muchos problemas, dificultades, que vamos a quererlas enfrentar en nuestras fuerzas, a luchar contra ese enemigo tal vez físico que tal vez se va a presentar en nuestras vidas. Pero nosotros, más allá de lo físico, vamos a mirar que tal vez es el enemigo el que no quiere que avancemos, es Satanás, el que va a imponer tantos impedimentos para que nosotros nos detengamos, para que tal vez sintamos ese temor y no avancemos. Pero mira algo muy importante que nos dice en el versículo 3, dice, reconoce entonces que el Señor tu Dios es quien está cruzando el río Jordán. Él es el quien está ayudándonos a nosotros en ese transcurso de ese proyecto. Muchas veces nosotros nos olvidamos, avanzamos y tal vez sí, al final somos agradecidos, pero no nos damos cuenta que en cada cosa
a medida que va pasando el tiempo y vamos desarrollando algo, siempre va a ser el poder, la gloria de Dios, va a ser eso majestuoso lo que se está moviendo allí. Y no es tal vez porque nosotros digamos, no, es mérito nuestro. Entonces miramos que dice su respaldo y su protección. Cuando nosotros miramos ese respaldo, Él va a estar con nosotros siempre, va a ayudar que tal vez esos enemigos físicos o esos enemigos espirituales, alejarlos, pero con el poder de Dios. Cuando nosotros nos mantenemos en oración, clamando a Él, pidiéndole de todo corazón que sea Él quien esté y vaya delante de cada proyecto, delante de cada cosa que vayamos a hacer. Cada uno de nosotros hemos experimentado entonces ese respaldo de Dios, esa ayuda de Él. Cuántas cosas que nosotros hemos hecho y que en verdad, si nos ponemos a analizar, no dependían de nuestras fuerzas, se fueron dando. Dios nos ha salvado de algún peligro, de la muerte, de tantas cosas. Se han hecho negociaciones que tal vez no esperábamos y todo por la gloria de Dios. Solamente que a veces nosotros no nos damos cuenta de ella. El mundo le llama a eso suerte. Nosotros sabemos que es el respaldo de Dios y para nosotros motivarnos a seguir adelante deberíamos recordar esos momentos donde nosotros estamos seguros de que no era por nuestras fuerzas, fue Dios que actuó en ese momento. Amén. Entonces, miremos otro punto, un tercer punto que nos dice cómo actúa esa gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando transforma el orgullo en humildad. Miremos versículos 4 al 6. Cuando el Señor tu Dios los haya expulsado de delante de ti, no te digas a ti mismo, el Señor nos trajo a tomar posesión de esa tierra porque nosotros somos muy buenos. El Señor está expulsando a estas naciones porque son perversas. Tú vas a ocupar su tierra no porque seas muy bueno y honesto, sino porque estas naciones son perversas. El Señor tu Dios está por quitarles la tierra a ellos y dársela a ustedes para cumplir la promesa que el Señor le hizo a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Debes saber que el Señor tu Dios no te da esa tierra buena para que la poseas porque eres bueno, porque tu gente es muy terca. Miramos algo muy importante aquí que nos dice cuando transforma el orgullo en humildad. Tal vez el pueblo de Israel decía, no, es que yo soy muy bueno. Y muchas veces nosotros también pensamos que todo lo que tenemos no lo merecemos tal vez porque somos cristianos, que tal vez porque nosotros oramos mucho, tal vez porque somos los mejores padres, los mejores empleados, los mejores siervos. Pero miramos que esa es la gloria de Dios. Muchas personas afuera en el mundo, aún sin conocer de Cristo, han sido muy bendecidos porque hay algo muy hermoso y es que ese orgullo lo han transformado en humildad. Muchas personas en las que se enorgullecen y se enaltecen, tal vez esa prepotencia, esa arrogancia, la jactancia de ellos en creerse que todo es mérito de ellos, tal vez hace que avancen, pero también asimismo alejan muchas personas y cierran muchas puertas que son de bendición. Pero nosotros hoy reconocemos que es gracias a Dios, es por la gloria de Dios que hoy ha sacado el Señor de nosotros esa arrogancia, ese orgullo y la ha transformado en humildad. El Señor no nos da las cosas porque decimos ser buenos, porque a pesar de que nosotros hemos, tal vez en nuestra vida ha sido transformada de muchas maneras, aún en muchas cosas somos tercos y no queremos aceptar la voluntad de Dios. Entonces nos dice, vamos a mirar lo que nos dice en Filipenses 2:3. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Mire que dice, no hagan las cosas por rivalidad, no hagan las cosas porque quieran ser mejores que las demás personas, no hagan las cosas por fama, no hagan las cosas porque quieren ser más que los demás. Dice, aprendan a ser humildes y cada uno considera a los demás importantes. Todos somos importantes. Dios nos hizo a todos con muchas habilidades, talentos, que tal vez algunas las tenemos muy escondidas, no las queremos poner al servicio de los demás. Pero entonces el Señor nos dice, todos son importantes, no nos creamos más que los demás. Para Dios todos somos iguales y nosotros nos dice algo muy hermoso, que tenemos que convertir ese orgullo en humildad. Cuando uno es humilde, el Señor abre muchas puertas y el Señor nos bendice y va a estar trabajando de la mano con nosotros y muchas personas van a querer trabajar al igual con nosotros. El peligro que tenemos todos entonces los seres humanos es que cuando somos bendecidos y sobre todo en abundancia, por lo general nos volvemos orgullosos. ¿Cuántas personas que hoy en día son bendecidos se olvidan de que fue Dios? Y hoy en día, es más, muchas personas vienen a la iglesia a buscar que Dios les haga un milagro
financiero, que Dios les ayude a conseguir un empleo. Y cuando Dios les da esa bendición, cuando ya tienen ese empleo, esa empresa que tanto anhelaban, hoy se han vuelto tan orgullosos que ellos mismos dicen, ¿y yo por qué voy a ir y dejar mi negocio? ¿Y por qué voy a perder plata por irme a reunir allá? Y algunos inclusive se atreven a decir con esa gente pobre, cuando sabe él mismo que Dios lo sacó también de un lugar de pobreza, de un lugar de escasez. Pero muchas veces cuando no sabemos manejar la bendición nos volvemos orgullosos. Entonces, no solamente en cuanto al dinero, Dios nos da dones, habilidades, tal vez te conviertes en un gran predicador y ahora que ya eres un predicador reconocido, el orgullo ha invadido tu corazón. Debemos cuidarnos de no volvernos orgullosos a medida que Dios nos va bendiciendo. Amén. Miremos un cuarto punto, dice, ¿cómo actúa la gloria de Dios en nuestras vidas? Cuando aprendemos a reconocer nuestros errores y luchamos por no volverlos a cometer. Miremos el versículo 7 y el 8. Recuerda bien y no olvides nunca que hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Has sido rebelde contra el Señor desde el día que saliste de Egipto hasta que llegaste a este lugar. Ustedes hicieron enojar al Señor en el monte Horeb, y el Señor se enojó tanto que estuvo a punto de destruirlos. Mire que nos dice algo, dice, cuando a pesar de equivocarnos una y otra vez, cuando aprendemos a reconocer nuestros errores y luchamos por no volverlos a cometer. Cuando el pueblo de Israel cometía otro error, miramos que nos dice acá, nos dice, has sido rebelde contra el Señor desde el día que saliste de Egipto. Ustedes hicieron enojar al Señor, y entonces él dice que estuvo a punto de ¿qué? De destruirlos. Muchas veces nosotros esa destrucción también la pasamos. Dios quería destruir al pueblo de Israel por su terquedad, por su rebeldía. Pero nosotros hoy no podemos hacer lo mismo. No podemos destruir a las personas porque tal vez son tercas, son rebeldes. Pero sí tenemos que pasar por esas consecuencias de esas cosas que estamos haciendo mal. Cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestros errores, cuando yo digo yo estoy haciendo mal esto, cuando yo digo en esto estoy fallando, entonces voy a aprender a reconocer y a enmendar ese error. Eso es algo que me va a llevar a avanzar. Pero algo, mire, tal vez esos puntos decimos, la gloria es de Dios, tal vez decimos es mérito nuestro, tal vez es porque yo he decidido tomar ese primer paso, es porque tal vez yo en ese transcurso me he cuidado, he sido valiente, tal vez yo, cuando el Señor, no el Señor, sino muchas cosas decimos, no, es que yo no soy ningún orgulloso, hoy no soy tal vez esa persona orgullosa, pero el Señor ha cambiado esa vida en humildad. Tal vez yo digo en este momento, en este cuarto punto, nos dice cuando aprendemos a reconocer nuestros errores, tal vez yo digo nunca, yo me he fallado, yo no he ofendido a nadie, yo no he hecho nada malo. Entonces hoy quiere que el Señor dice que nosotros y muchos ya hemos aprendido a reconocer que sí, que hemos fallado, que nos hemos equivocado, y esa es la gloria para Dios. Porque nosotros, si no hubiera sido porque Él llegó a nuestras vidas, hoy tal vez viviríamos en esa vida tan desorganizada, donde nosotros haríamos lo que queríamos y nada nos importaría. Pero es gracias a Él que hoy podemos reconocer nuestros errores y luchamos por no volverlos a cometer. Miremos el versículo 15 y el 17 del mismo capítulo. Entonces volví y bajé del monte que estaba ardiendo en fuego. Las 2 tablas del pacto estaban en mis manos. Luego miré y vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios. Se habían hecho un ídolo de metal en forma de becerro, se habían apartado rápidamente de lo que el Señor les había mandado. Entonces tomé las tablas y con mis propias manos las arrojé y las despedacé como ustedes vieron. En muchas ocasiones, cuando nosotros miramos un pueblo terco, un pueblo rebelde, unas personas que llevan esas características de terquedad y de rebeldía, entonces nosotros ¿qué hacemos? Nos enojamos, ¿cierto? Nos airamos. Pero saben que hoy el Señor nos hemos aprendido con Él y la gloria es para Él, nosotros a controlar esa ira, ese enojo, la que nos permite a nosotros dar otra oportunidad, la que nosotros nos permite reconocer en qué estamos fallando, en qué esa persona está fallando y a dar una solución con palabras sabias que Dios ha puesto hoy en nuestras vidas. Dios nos manda a que seamos perfectos en todo, en esa empresa, en ese negocio, en la casa, de manera personal. Y la única forma de llegar a conseguir la perfección en cualquiera de nuestras áreas en el estudio es a través de la corrección. La perfección se la consigue a nivel de procesos, por lo tanto, vamos a llegar a ser perfectos. Esa profesión que tú quieres, eso que tú anhelas, lo vas a conseguir,
pero debemos aprender a reconocer cuando nos vamos equivocando, cuando nos vamos fallando, y si corregimos eso, entonces podemos avanzar. ¿Qué te está llevando a quebrar en ese negocio? Hay errores que debemos corregir. Tal vez no llevan la contabilidad, tal vez gastas más de lo que ganas. ¿Qué cosas estamos haciendo? Y que eso también es corregir, no solamente en la área espiritual, sino en nuestra vida diaria. ¿Qué cosas nosotros tenemos que corregir para llegar a ser mejores en lo que nos hemos propuesto? Queremos ser buenos siervos y servirle a Dios. Bueno, ¿qué cosas no estamos haciendo? Tal vez no nos capacitamos, nos da pereza, no queremos estudiar. ¿Qué cosas no estamos haciendo y que eso tenemos que corregir? Amén. Miremos un quinto punto que nos dice cómo actúa la gloria de Dios en nuestras vidas, y es cuando, a pesar de equivocarnos una y otra vez, nos da otra oportunidad. Esto nos enseña a nosotros a ser misericordiosos y a preocuparnos por los demás. Miremos el versículo 9 y 13. Cuando subí al monte a recibir las tablas del pacto que el Señor hizo contigo, me quedé en el monte durante 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Y el versículo 13 nos dice, luego el Señor me dijo, he observado a esta gente y efectivamente son tercos. Y miremos el versículo 20. Para acabar con él, el Señor estaba tan enojado con Aarón como para acabar con él, pero en esa vez también oré por Aarón. Miramos algo muy importante y nos dice en el versículo 9, cuando subí al monte a recibir las tablas del pacto que el Señor hizo contigo, me quedé en el monte durante 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Moisés hizo un sacrificio muy grande. Y las personas aquí en la tierra también hacen muchos sacrificios, hacen muchos esfuerzos por darnos a nosotros lo mejor. Nuestros padres, hoy, gracias a Dios, hoy hemos aprendido a reconocer, tal vez no es tarde, porque aún nos tenemos y podemos hacer cosas por ellos. Pero hay muchos jóvenes hoy en la vida, en la sociedad, donde no valoran ese esfuerzo, ese sacrificio que sus padres hacen por ellos. Pero mire algo muy importante que nos dice en el versículo 13, dice, he observado a esta gente y efectivamente son tercos. A pesar de que nosotros somos tercos aún, aunque tal vez nuestros hijos, aunque tal vez muchos empleados son tercos, aunque tal vez muchos siervos aún no nos hemos sujetado todavía a la ley de Dios, tal vez el Señor en su infinito amor y su misericordia, Él nos ha dado a nosotros muchas cosas, nos ha bendecido, nos ha respaldado, y hoy nos dice, cuando a pesar de equivocarnos una y otra vez nos da una oportunidad. No quiere que solamente vivamos solamente equivocándonos, sino que reconozcamos que hoy es la gloria de Dios la que ha tomado nuestras vidas, la que nos ha transformado, el que nos ha dado lo que tenemos, reconocer que es gracias a Él que lo tenemos todo. Pero también así como Moisés oró por Aarón, porque Aarón también se equivocó, no solamente nosotros, todos nos equivocamos, pero nuestra misión no es señalar con el dedo a aquel que está fallando, sino como Moisés hizo, orar. Él dice en el versículo 20, ¿qué hizo? Dice, el Señor estaba tan enojado con Aarón como para acabar con él, pero esa vez también oré por Aarón. Nosotros miramos en la sociedad hay muchas personas que están perdiéndose. Tal vez ellos han recibido una oportunidad del hombre, tal vez una, dos, tres o más oportunidades, pero nosotros queremos vivir en una, alcanzar el éxito, pero no con mediocridad, sino cada día superándonos. El Señor quiere que seamos los mejores en todo, pero debemos aprender nosotros que es gracias a Dios, es la gloria de Dios la que ha hecho en nuestras vidas, que nosotros aprendamos que no solamente debemos equivocarnos para aprender, o sea, sí, a veces, muchas veces empezamos así, pero no tenemos que estarnos equivocando muchas veces para aprender a adquirir el éxito con esa fortaleza con la que Dios nos dio. Todos, como Dios nos enseña, necesitamos para crecer esas oportunidades. El problema de nosotros los seres humanos es que por lo general no nos gusta dar oportunidades. Alguien falla y simplemente nosotros ya condenamos, cuestionamos, pero no damos otra oportunidad. Dios es experto en darnos oportunidades. Pues, miremos nosotros, si contáramos las oportunidades que Dios nos ha dado, no nos alcanza las manos, ni los pies, ni nada para poder contar las oportunidades que Dios nos ha dado. Pero cuando se trata de nosotros dar otra oportunidad, no lo hacemos. Y sin otra oportunidad, nadie va a progresar, nadie va a crecer. Alguien me contaba
de un niño que en algún momento se portaba mal en el colegio, lo expulsaron por mal comportamiento. El problema es que ahora en ningún colegio lo quieren recibir. Entonces yo me pregunto, si no encuentra un colegio donde le den una oportunidad, ¿a qué está condenado entonces? A no estudiar nunca. Alguien va a tener que darle la oportunidad para que él vuelva a empezar, porque si nadie le da la oportunidad ya está condenado a quedarse en la ignorancia. Y eso mismo sucede con nosotros en nuestra vida personal. Todos nos equivocamos, decimos mal, hablamos mal, actuamos mal, hacemos cosas que a nosotros y a los demás no nos gustan, pero mientras no demos oportunidades o nos den otra oportunidad, el conflicto será eterno. En el hogar, en cualquier parte, podemos tener discusión con la esposa, con el esposo, pero mientras nosotros no nos demos otra oportunidad, estamos condenados a vivir en un infierno. Entonces, las oportunidades son importantes para que podamos avanzar. Amén. Miremos un sexto punto que nos dice, cuando busco el perdón de Dios y del hombre para vivir bien, versículos 18 y 19. Luego, como hice antes, me arrodillé delante del Señor por 40 días y 40 noches, durante los cuales no comí ni bebí nada. Hice esto debido a todo el pecado que ustedes habían cometido al hacer lo que le disgusta. Yo tenía miedo de la ira y el enojo del Señor. Él estaba tan enojado que iba a destruirlos, pero el Señor también me escuchó esta vez. Miramos nosotros lo que decíamos anteriormente, algo muy relacionado con el quinto punto, donde dice cuando a pesar de equivocarnos una y otra vez, damos una oportunidad. Cuando nosotros queremos otra oportunidad, es necesario que aprendamos a pedir perdón, a reconocer que nos equivocamos y al mismo momento a pedir perdón. Nosotros tal vez delante del hombre, tal vez no sentimos esa misma fortaleza y esa valentía, que tal vez ir delante de Dios, postrarnos y pedirle perdón por lo malo que hicimos o por las personas por lo que están fallando, para que sea la gloria de Dios en sus vidas, en nuestras vidas. Entonces decimos algo muy importante y lo que decía nuestro pastor, cuando nosotros damos una otra oportunidad, vamos a mirar esa solidaridad, ¿cierto? Vamos a mirar esa misericordia. Así como Dios es misericordioso con nosotros, también nosotros vamos a aprender a ser misericordiosos con otras personas. Entonces, algo muy importante que dice, cuando busco el perdón de Dios y del hombre para vivir bien. Entonces, el perdonar y el pedir perdón es vital para que las buenas relaciones siempre funcionen. Siempre vamos a tener esa opción. Por eso Dios nos da esa opción del perdón. Si Dios no tuviera esa opción para nosotros del perdonarnos, nuestra relación con Dios terminaría para siempre. Y Dios nos ha dejado a nosotros esa misma opción. La única forma que nosotros tenemos para arreglar cualquier situación con cualquier persona es a través de perdonar. Si no perdonamos, si no nos perdonan, igual que las oportunidades, estamos condenados a nunca más restablecer una relación y estaríamos condenados a tener enemigos eternos en todo lugar. Por lo tanto, el perdonar y el perdonarnos a nosotros mismos es lo que nos libera y lo que nos hace avanzar. Amén. Miremos un séptimo punto que nos dice cómo actúa la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando amamos obedecer, versículos 23 y 24. Cuando el Señor los envió desde Cades Barnea y les dijo, suban y ocupen la tierra que les estoy dando, ustedes se rebelaron en contra del mandato del Señor su Dios, no creyeron en Él y no le obedecieron. Ustedes han sido rebeldes contra el Señor desde el primer día que los conocí. Miramos que el pueblo de Dios, aún a pesar de que iba a ser muy bendecido, el Señor les iba a dar ese regalo maravilloso, esa tierra. Miramos que ellos eran muy tercos, eran muy rebeldes, pero hay algo muy importante que nos dice, mire que el Señor nos manda a nosotros a obedecer. Él desde que nosotros hemos sido creados, Él nos ha mandado a nosotros esa orden de que obedezcamos. Hoy tenemos a nosotros en la tierra, tenemos unas personas a quien rendirle cuentas, de quienes nosotros aún dependemos, tal vez nuestros hijos de nosotros. Nosotros dependemos de Dios, nosotros como siervos, muchas personas, aquellas que trabajan de un jefe o en el colegio. Entonces, mire, algo muy importante que nos dice, cuando el Señor los envió, les dijo, suban y ocupen la tierra que les estoy dando. Ustedes se rebelaron en contra del mandato del Señor, no creyeron en Él y no obedecieron. Nosotros creemos hoy en Él. Sabemos que hay unas leyes, hay unas normas en la tierra, en el cielo, que han sido establecidas ¿para qué? Para que las cosas marchen bien, para que nosotros podamos ser bendecidos. Entonces nos dice algo muy importante, dice cuando amamos obedecer.
Esa gloria de Dios es lo que hace eso en nosotros. Y hoy le damos la gloria a Él, reconocemos que es gracias a Él que hoy hemos aprendido a respetar normas, leyes. Algo muy sencillo y es tal vez para muchos insignificante cuando nosotros tratamos de cuidar el medio ambiente. Si hoy nos dicen que la capa de ozono está muy destruida, que no contaminemos con las basuras, entonces algo muy, tal vez para muchos insignificante, el arrojar un papelito, vamos comiendo un dulce o cualquier papelito y lo arrojamos a la caneca. Entonces muchas personas dicen es que para eso están los señores del aseo, pero entonces nosotros tenemos que de nosotros poner esa disposición, ese anhelo de querer conservar la naturaleza, ese medio. Entonces no vamos a arrojar ese papelito a la calle. Entonces eso desde ya es obedecer. En la casa también existen leyes, en el colegio, en el trabajo, incluso aquí en la iglesia. Y eso se lo debemos a Dios. Dios ha puesto en nuestro corazón ese querer obedecer para que las cosas marchen bien. Miremos para concluir los versículos 25 y 26. Cuando me arrodillé delante del Señor durante esos 40 días y 40 noches, porque el Señor había dicho que los iba a destruir, oré al Señor y le dije, oh Señor, Dios, no destruyas a tu pueblo que liberaste gracias a tu gran poder y sacaste de Egipto gracias a tu fuerza. Dios los sacó de Egipto, Dios les iba a dar esa tierra prometida. Entonces el Señor cumple con lo que promete. Igualmente nosotros, dice, cualquier proyecto que emprendamos, debemos aprender a poner primero en manos de Dios todo lo que vayamos a emprender, pero actuemos tomados de su mano, guiados por su Santo Espíritu. Habrán problemas, obstáculos, no pelees en tus fuerzas. Dios pelea por ti, pelea por mí. Recuerda, en Juan 15:5 decía que Él es la vid, nosotros sus pámpanos, sus ramas, pero que separados de Él nada podemos hacer. Amén. Bien, Sandra. Todo entonces para la gloria de Dios. Si nosotros reconociéramos que todo lo que vivimos, lo que nos pasa, es por la gloria de Dios, aún en esos momentos de dificultad, provienen de Dios. ¿Por qué? Porque Él a través de ellos quiere enseñarnos. No porque Dios nos mande las cosas malas, sino que Él utiliza los malos momentos que vivimos para Él enseñarnos a través de ellos. La diferencia de estar en el mundo y estar con Cristo es que en el mundo todo lo malo que nos sucede es para nuestra destrucción. Con Jesucristo todo lo malo que nos sucede es porque algo bueno hay y de eso algo vamos a aprender. Pero todo es para la gloria de Dios. Así que si tú y yo somos personas de éxito, y tú y yo hemos triunfado en la vida, no es por nuestros propios méritos, no es porque seamos los mejores, es porque Dios así lo ha hecho. Debamos ser agradecidos con Dios. ¿Qué cosas nosotros tenemos? Siempre decimos algo. El día en que nosotros aprendamos a agradecerle a Dios por lo que tenemos, ese día Dios nos va a dar lo que no tenemos. El problema es que nosotros más nos enfocamos y nos detenemos en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en el problema, y no en las cosas bonitas y hermosas que Dios nos ha dado. Es cierto que tú y yo hay muchas cosas que nos hacen falta, pero en lugar de lamentarnos por esas cosas que nos hacen falta, deberíamos darle gracias a Dios por las cosas que sí tenemos. El día en que nosotros valoremos lo que tenemos y seamos agradecidos por lo que tenemos, Dios va a darnos lo que no tenemos. Así que este es el mensaje de esta mañana. Seamos agradecidos con Dios, reconozcamos que todo proviene de Dios. Los esperamos en una próxima emisión con un nuevo mensaje de parte de Dios que nos ayudará a tener vidas de excelencia. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión.